Muy bien, buenos días nuevamente. Tenemos en pantalla lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy día, semana número 9 en el curso de geografía. El tema a desarrollar en esta sesión van a ser los fenómenos y desastres naturales con segundo de secundaria, ¿no? Ese va a ser el tema a desarrollar, fenómenos y desastres naturales. Ese es el tema de la sesión. Vamos a pasar al título de esta clase. Fenómeno y desastre natural es el título. Y para eso también tenemos acá un propósito de clase. ¿Cuál es el propósito? Reconocer la diferencia entre fenómeno natural y desastre, ¿no? Ese es el propósito de esta sesión. Reconocer la diferencia entre fenómeno natural y desastre. Y la pregunta va para ti. ¿Qué es un fenómeno y cuál es la diferencia entre un fenómeno y un desastre? Levanta tu manito y te escuchamos. ¿Qué es un fenómeno? ¿Y cuál es la diferencia entre fenómeno y desastre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuidado que me mandes conceptos de Google, ¿ah? Yo me doy cuenta cuando me mandas de Google, copia y pega. ¿Qué es un fenómeno y cuál es la diferencia entre fenómeno y desastre? A ver, manito levantada, te escuchamos. Cielo Gabriela, te escucho, Cielo Gabriela. Porque los fenómenos son naturales, pero los desastres son producidos por el ser humano, profesor. Los fenómenos son naturales y los desastres son producidos por el ser humano. Ya, puede ser, puede ser. Fenómenos naturales y desastres producidos por el ser humano. Correcto. ¿Alguien más por ahí? La pregunta es, ¿qué es un fenómeno y cuál es su diferencia con respecto a un desastre natural, ¿no? ¿En qué se diferencia un fenómeno de un desastre natural? ¿Ya? A ver, me escribe por acá. Castro. Profesor, un fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza y los desastres se reproducen a causa de los seres humanos. Por ejemplo, para cualquiera, a ver, un caso o un ejemplo de desastre natural, a ver, ¿no? A ver, un ejemplo de fenómeno o de desastre, levanten la mano, por favor, para que puedan participar, ¿ya? Un ejemplo, a ver, de fenómeno, de desastre, a ver, para encontrar la diferencia. Ciamila, te escuchamos, Ciamila. Los relaves mineros, Los relaves son desastres. Ya, puede ser, ¿no? Porque termina por afectar el río y a su vez el ecosistema. Ya, puede ser, puede ser. Es cierto, el relave en realidad es el excedente de un centro minero. Muy bien, Ciamila. Castro, te escuchamos. Terremotos, El terremoto, bueno, el terremoto es un fenómeno, ¿ah? Más que un desastre, ¿no? Es un fenómeno. A ver, por ahí, un ejemplo de desastre. A ver, por acá. Lupita, claro, los incendios forestales pueden ser, aunque los incendios tienen una causa muchas veces natural, pero también cuando el hombre los origina se convierte en un desastre. Perfecto, Lupita. ¿Qué más? Ashley, un huaico es un desastre. Bueno, para que el huaico sea un desastre tendría que pasar algo, Ashley. Mientras tanto sigue siendo un fenómeno porque es algo natural. Igual Castro, para que la avalancha sea un desastre tiene que pasar algo, si no sigue siendo algo natural todavía. Cielo Gabriela, un accidente nuclear, por ejemplo, claro, Chernobyl, ¿no? Chernobyl es un ejemplo de desastre, ¿no? La intervención humana. Ya, a ver, ¿alguien más por ahí? Manito levantado en el chat. La pregunta es, dame un ejemplo de desastre natural, ¿no? Dame un ejemplo de desastre. Una sequía, pero una sequía es algo natural, es decir, es algo ocasionado por la naturaleza, pero un desastre, ¿qué es un desastre? Sus compañeras me han dicho incendios forestales, explosión nuclear, desastres, definitivamente, pero una sequía, un huaico, son fenómenos porque los origina la naturaleza, pero les falta algo para que sean catalogados como desastre. ¿Qué les faltaría? A ver, por ahí, alguien. Maricielo Ramos, te escucho. profesor, les faltaría intensidad. Intensidad, no es exactamente los que les falta. A ver, eh, Lupita, contaminación. Bueno, la contaminación desastre ya puede ser contaminación por algún agente químico o bacteriológico,
Muy bien, Lupita Paredes. ¿Quién más me escribe? Castro, extinción de animales. Ya, eso sí podría ser, ¿no? Un desastre, profesor, porque el hombre lo origina, de repente, producto de la caza. Ya. Un ejemplo más de desastre. Cielo Gabriela, te escucho. El petróleo vertido en los océanos. Ah, muy bien, derrame de petróleo, correcto, Núñez. Perfecto, ¿ah? Muy bien, el derrame de petróleo, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que sería un desastre. Muy bien, señorita. Ahí está. Muy bien, ¿ah? Excelente, excelente. Ya, un ejemplo más por ahí. A ver, Maricielo Ramos, el fenómeno se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por acción humana directamente, en cambio se convierte cuando supera un límite de normalidad. Puede ser, pero la pregunta que yo he buscado es darme un ejemplo de desastre. Tala de bosques, Lupita, claro, la tala de bosques, por ejemplo, que afecta a una comunidad que de repente vive en esa zona. Muy bien, ¿ah? Ese es un claro ejemplo de desastre. La intervención humana o antrópica. Ya, ¿quién más me escribe? Cubas, la contaminación en los ríos también puede ser por producto de los relaves mineros, se convierte en un desastre si la población utiliza las aguas para su desarrollo social. Perfecto. ¿Algún ejemplo más de desastre? Hay muchos casos de desastre, ¿ah? Muchos casos. ¿Algún ejemplo más de desastre? Ciamila Medina, te escuchamos, Ciamila. Las bombas atómicas. Ya, las bombas atómicas podría ser un desastre. Hiroshima y Nagasaki es definitivamente un gran desastre nuclear. Muy bien, Medina, Quispe, Shamila. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo de desastre? Desastre, desastre. Esa es la pregunta. Ejemplos de desastre natural. Bueno, mientras vamos pensando, nosotros avanzamos, ¿ya? Tenemos en pantalla entonces el título y el propósito de esta sesión de clase en geografía y vamos a irnos acá. ¿Qué podemos apreciar en la siguiente imagen? Manito levantada, los observadores u observadoras. ¿Qué puedes apreciar en la imagen que estás viendo en tu pantalla? ¿Qué se puede observar? A ver, me escribe en el chat. Cubas, un lugar limpio. Bueno, no es exactamente la respuesta. ¿Alguien por ahí? Tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Ciamila Medina, te escucho. Un lugar ordenado. Ya, pero no es exactamente la respuesta. Y ya, recuerden que también yo estoy viendo carros, ¿no? Veo gente, veo casas, pero no es exactamente la respuesta que tiene que ver con lo que con el tema que estamos bien, que estamos desarrollando. ¿Qué se observa en la imagen? Hay algo bien sencillo, ¿ah? Se está observando ahí. Manito levantada, por favor, para poder participar. Mantengamos el orden. O si no, por el chat, si es que tienen problemas con el audio. Muy bien, me escribe en el chat. Correcto, Cielo Gabriela Núñez. Esa es la respuesta. Se observa la formación de nubes, por ende están próximos a una precipitación, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy observadora Núñez. Profesor, ¿dónde se ve esa formación de nubes? Ahí está. La formación de nubes que nos está diciendo que en cualquier momento va a darse una precipitación. La gente no está con short, con polo, con bermudas. La gente está con ropa bastante, profesor, gruesa, polones, la gente transita aparentemente abrigada, ¿no? Vemos casi la calle no tan concurrida, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente en cualquier momento empiezan las precipitaciones, ¿no? Muy bien, Cielo Gabriela, bastante observadora, señorita. Y la pregunta es, si en cualquier momento empiezan las precipitaciones, ¿eso significa que estamos ante un desastre o ante un fenómeno? Manito levantada. Estefano Castro. Fenómeno. Claro, nosotros estamos frente a lo que sería un fenómeno, que es algo natural, que es algo donde el hombre aparentemente no ha intervenido, ¿no? Entonces, ¿se le puede llamar desastre? Bueno, ahí viene la gran respuesta que yo quiero que entiendas.
para que ese fenómeno que es una lluvia se convierta en desastre, la población, ¿no? El ser humano tiene que tener un alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué significa, profesor Luis Aníbal? Significa que esta población ha tenido que construir sus viviendas cerca a las laderas de los cerros, ha construido viviendas de un material no tan duro o no tan fuerte o no tan resistente, y es una población que no tiene cultura en cuanto a la prevención de desastres naturales. Cuando la población representa un alto grado de vulnerabilidad, ahí se convierte en desastre, porque el desastre no lo origina simplemente la naturaleza, sino en todos los lugares donde llueve habrían muertos o damnificados. Los desastres se originan cuando hay un alto grado de vulnerabilidad. Si yo sé que en la ladera de ese cerro no puedo construir mi casa, porque si hay lluvias, lo que puede generar es un deslizamiento y al final puede afectar mi vivienda, pero yo sabiendo eso, construyo mi casa en la ladera de un cerro, entonces ahí yo estoy representando un alto grado de vulnerabilidad. Y aún incluso sabiendo que es un lugar no apropiado para vivir, yo construyo mi casa y no lo hago de un material noble, sino de repente lo hago de un material precario, ¿no? Lo cual va a hacer que no sea tan resistente. Entonces, ahí yo represento un alto grado de vulnerabilidad. Ahí cuando sucede el fenómeno, que es algo de la naturaleza que no lo podemos evitar, seguramente que me va a generar un daño y ahí se convierte en desastre. La pregunta es, según lo que te acabo de decir, ¿qué se puede prevenir? ¿El fenómeno o el desastre? Manito levantada. Te escuchamos. Cielo Gabriela Núñez Macedo. Se puede prevenir el desastre. Claro, se puede prevenir el desastre, ¿no? Lo que se puede prevenir es el desastre, entonces. Profesor, lo que no se puede de alguna u otra manera prevenir es un fenómeno, pero sí se puede prevenir el desastre. Eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Los desastres sí se previenen, porque el ser humano tiene que ser consciente de que hay lugares y hay contextos donde no puede desarrollar una vida social. Si bien es cierto, el hombre es un ser que se adapta, que transforma, sí, pero hay lugares, tú no te vas a construir o no vas a pretender a vivir de repente en una zona donde constantemente hay deslizamientos de lodo, de piedra, producto de las lluvias, lo que se llama huaico, ¿no? Porque me estaría generando un alto grado de vulnerabilidad para mí y mi familia. Y obviamente cuando sucede un fenómeno, eso se va a convertir en desastre, ¿ya? Muy bien, ahí está justamente. Existen en el planeta muchas manifestaciones naturales que el hombre no los puede evitar, pero cuando terminan por afectar al hombre, ahí está la gran diferencia, ¿no? Cuando esto afecta al hombre o afecta sus actividades, ya se convierte en desastre. Entonces, para que sea un desastre, tiene que afectar de manera directa al ser humano, ¿no? Y también tiene que afectar de manera directa sus actividades. Trabajar, estudiar, no sé, alimentarse, ¿no? Cuando sucede eso, estamos frente a un gran, pero gran desastre. Bueno, y justamente eso tenemos en pantalla, un fenómeno natural y la diferencia con los desastres, ¿ya? Todo lo que te he explicado lo tenemos escrito. Un voluntario o voluntaria para que lea fuerte y claro, por favor, porque tu opinión importa. Lupita Paredes, te escuchamos. Fenómeno natural. Son sucesos por la dinámica del planeta. No existe participación directa del hombre, son inevitables y en muchos casos impredecibles. Desastres. Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad a nivel humano, material o ambiental. Puede ser de origen natural y o social. Puede ser predecible. Perfecto, muy bien, Paredes. Entonces ahí está una gran diferencia entre lo que es un fenómeno y es un desastre. Muy bien, Luria, ¿no? Excelente, Luria. Fenómeno y desastre. En el chat me escribe
Castro, profesor, un ejemplo de desastres es los incendios forestales. Claro, podría ser si es que ha sido originado o los impactos han generado un daño al hombre, ¿no? Imaginemos que dentro de un bosque vive una comunidad, por ejemplo, la comunidad Xaninca de la selva, ¿no? Y se produjo un incendio forestal. Y dentro de las consecuencias del incendio fue que destruyó las viviendas y los lugares de cultivo de esta comunidad. Ahí es un desastre, ¿no? Y peor aún, si es que hay muertes, es un desastre, ¿no? Entonces, los desastres tienen esa característica, generan daño al hombre y a sus actividades, ¿no? Por no decir generan daño al hábitat del ser humano. Muy bien, vamos a ver acá justamente, dice, un fenómeno natural entonces es todo lo producido por el planeta, ¿no? Son sucesos que básicamente van a ser producidos por el planeta. No existe participación directa del hombre y muchas veces son inevitables. No se puede hacer nada contra eso. Un sismo, uno no lo puede evitar, en cualquier momento va a pasar. Puede pasar mañana, más tarde, ahora, en la noche, en la mañana, en la madrugada, el domingo, en Navidad, en Año Nuevo, no se sabe. Estás durmiendo y pasa, ¿no? Profesor, un desastre es en realidad una interrupción de la vida, ¿no? De una comunidad o simplemente el ser humano. Esta interrupción altera todo lo material y todo lo ambiental, ¿no? Puede destruir una casa, ¿no? Y de repente lo ambiental puede generar grietas en el suelo, ¿no? Puede ser de origen natural, por ejemplo, un sismo es un fenómeno natural, pero se convierte en desastre cuando hay muchas casas que se derrumban, cuando hay muchas personas que fallecen lamentablemente, entonces tiene origen natural, ¿no? Ahora, dice que un desastre puede ser predecible, claro que sí. Predecible, ¿por qué? Porque si bien el fenómeno no lo podemos evitar, pero sí el desastre. ¿Cómo, profe? Si yo sé que el Perú, que Japón, son países que se encuentran en el cinturón del fuego del Pacífico, sé que son países altamente sísmicos, que van a sufrir de sismos constantemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que educar a la gente mediante simulacros, mediante educación cívica en el sentido de prevenir y actuar durante un sismo. Tengo que educar a la gente a vivir en zonas donde tengan una salida, si es que se da el caso. Tengo que educar a la gente y a los niños, sobre todo, en una mochila de emergencia, en cómo actuar ante un sismo. Entonces, yo estoy educando para prevenir un desastre. Porque ¿cuál es la característica de un desastre? Es que genera pérdidas materiales y humanas. Yo no quiero que la gente muera. Y para que la gente no muera hay que mantener la calma, ¿no? Hay que evacuar de manera ordenada. Yo no quiero daños materiales, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir una casa de un material que sea resistente, ¿no? O tengo que habitar una zona donde yo observe que si hay un sismo, no se produzca un deslizamiento de rocas o de piedras. No es lo mismo vivir en una llanura que vivir de repente en una falda de un cerro o de una montaña, donde si hay un movimiento sísmico, va a haber un deslizamiento de rocas, ¿no? Entonces, esa es la clave para prevenir los desastres. En cambio, yo no puedo prevenir un sismo. Yo no puedo decir ya mañana que no haya sismo, no, porque eso es algo de la naturaleza. Y la naturaleza lamentablemente, hasta el momento es muy incierta, ¿no? Hace unos meses en Lima hubo la presencia de relámpagos, de truenos, y la gente se asustó, ¿no? Decían, ¿por qué en Lima? Inclusive muchas personas ligadas al tema geográfico no le encontraban una explicación. Es que la naturaleza es impredecible, y más aún con esto del calentamiento global. La Tierra se está calentando y está manifestándose de diferentes formas, ¿ya? Entonces ahí está la gran diferencia entre fenómeno y desastre. Muy bien, tenemos acá componentes de los desastres. ¿Qué es un peligro? Por ejemplo, ¿no? Peligro, ya.
El peligro es no controlable. ¿Pero qué es un peligro? A ver, un voluntario, voluntaria por ahí, por favor, para que me lea la definición de peligro. Maricielo Ramos, te escucho. Peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre que puede generar daño. Ocurre en un lugar específico, con cierta intensidad, periodo de tiempo y frecuencia determinada. Muy bien, ahí está. Entonces es la probabilidad, ¿no? Una probabilidad, tú por matemáticas sabes que no necesariamente es algo que se va a dar, ¿no? Por eso que mucha gente desafía el peligro. Mucha gente dice, acá nunca se va a dar un huaico, acá es imposible. No, acá no va a haber un tsunami. ¿Tú te imaginas la gente que tiene su casa en la playa, en la punta? Si pasara un tsunami, ¿qué sucedería, no? ¿Tú te imaginas la gente que vive en las faldas de un cerro, ¿no? Desafían el peligro, porque piensan que la probabilidad de un desastre, no se va a dar acá, dicen, ¿no? Entonces, el peligro está ligado a la probabilidad, porque en cualquier momento se puede dar. Tú no lo controlas, pues, ¿no? Entonces, estás desafiando prácticamente a la muerte, ¿no? Y si no es la muerte, estás desafiando a los daños materiales que pueden ser cuantiosos. Bueno, vulnerabilidad es lo que justamente te mencionaba, y eso sí lo puedes controlar, prevenir, ¿no? Los daños hacia tu persona y hacia lo material, sí se puede evitar, ¿no? Si el Defensa Civil me ha recomendado que no construya ahí, no construyo. Si Defensa Civil me ha recomendado que este es un lugar no habitable, tampoco lo habito. Por ejemplo, si uno se va al centro de Lima, ¿no? Pasas por la avenida de repente Francisco Pizarro en el Rímac, pasas por la avenida Bancay, pasas por Barrios Altos, vas a ver casas del siglo XIX, ¿no? Casas hechas de material, de quincha, de adobe, de madera, de barro, casas que los balcones prácticamente se están cayendo. Y dentro de esas casas vive mucha gente, viven muchas familias. Y Defensa Civil ya les ha dicho, ¿no? Que tienen que desalojar. Pero ¿qué pasa si las familias no hacen caso por diferentes motivos? Factores económicos, como lo menciona acá, ¿no? Factor educativo, factor político, factor social, no hacen caso. Ahí el alto grado de vulnerabilidad va a hacer que se presente daños cuantiosos y hasta daños en vida humana. Muy bien, riesgo, ¿ya? Entonces el peligro y la vulnerabilidad son componentes del riesgo, ¿no? El riesgo de que en cualquier momento se puedan producir pérdidas humanas y materiales. Uno tiene eso en la cabeza, ¿no? En cualquier momento pueden haber pérdidas humanas y materiales. Muy bien, ahí están entonces los componentes de los desastres. Vamos a seguir avanzando por acá. Es una ecuación en realidad. Peligro por vulnerabilidad es igual a riesgo, ¿no? Y el riesgo es algo que tú no lo debes tomar, pues, o al menos evitar. Componentes de un desastre. ¿Cómo saber que estamos frente a un desastre y no frente a un fenómeno, profesor? Un componente es el peligro, por ejemplo. ¿Ya? Mira, acá tenemos un ejemplo. El peligro que tiene el Perú y por ende todos, de que estamos ubicados en una zona de convergencia de placas. La placa de Nazca, que es una placa oceánica, y la placa sudamericana, que obviamente es una placa continental. Estas placas, convergencia significa que chocan. Estas placas chocan y el resultado del choque de estas placas es la generación de sismos, ¿no? Generación de sismos. Y no solamente eso, al choque se produce la formación de un relieve, ¿no? Que poco a poco va subiendo hacia la parte de la corteza. Recuerda que estas placas son rocas que se encuentran por debajo de la corteza. Nosotros no lo vemos. Constantemente están en movimiento, se están moviendo constantemente, están rozando. Pero hay un momento donde van a chocar. ¡Pum! Y cuando chocan,
se origina justamente un movimiento sísmico. Entonces, esto es un peligro, pues. Esto todos lo sabemos o lo deberíamos saber. Deberíamos saber que en cualquier momento puede haber un sismo de gran magnitud en Lima, por ejemplo, que no ha habido hace mucho tiempo. Deberíamos estar preparados con una mochila de emergencia, ¿no? Ante cualquier situación. Muy bien, chicos, ahí está entonces. Esta es una situación de peligro, ¿ah? Ante cualquier cosa. Me escribe, profesor, por favor deje ingresar a Carla. ¿Carla? Pero que Carla no... ¿Qué pasó con Carla? A ver, yo tengo acá en asistencia a Carla. No, qué raro, ¿ah? Yo la tengo presente. Yo cuando llamé lista me dijo presente. Ya está. Bueno, a ver. A ver, Castro me escribe. Profesor, un peligro también, una situación en la que existe la posibilidad, en amenaza ocasión de que ocurra una desgracia. Claro, ese es un peligro, pues. Eso es el ejemplo de un peligro, ¿no? O sea, es la situación sumamente riesgosa en la que puede suceder un desastre. Vulnerabilidad, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, ¿no? Ahí está. Esta es una imagen que se repite mucho en Lima y en el Perú en realidad. Es una imagen bastante habitual, ¿no? ¿Quién no ha caminado por un lugar de Lima y ha visto la construcción de estas viviendas? Mira, acá está. Vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3, vivienda 4, hasta la vivienda 5, ¿ah? Y al frente también. Entonces, esto es un grado de vulnerabilidad. Mira, acá puedes ver tú las neblinas que te hablan de que va a haber precipitación. Claro, en Lima la precipitación no es como en el norte o como en la sierra, que es una precipitación bastante estrepitosa. En Lima es una llovizna o un granizo, ¿no? No hay una lluvia en sí. Pero si fuese una lluvia torrencial, claramente esto podría deslizarse, ¿no? Entonces, la ubicación de las viviendas, el material con el que están construidos, los hace más vulnerables ante un sismo. ¿Te imaginas un sismo como el que pasó en Amazonas hace unos meses? O un poquito más fuerte que ya sería terremoto. Muchos de estos lugares se convertirían en damnificados, ¿no? Pero claro, dentro de esa realidad hay factores económicos también, pues. Hay muchas familias que no cuentan con los recursos para comprar de repente un terreno, para comprar una vivienda, ¿no? Eso también es una realidad que no hay que ser mezquinos e intolerantes, eso es una realidad, ¿no? La población en el Perú está creciendo constantemente. Ustedes mismos en algún momento van a ser adultos, no toda la vida van a ser adolescentes, ¿no? Y en algún momento seguramente que ustedes querrán tener su familia. Y cuando tengan su familia, van a darse cuenta que tener una vivienda en el Perú no es algo barato, pues, ¿no? Y si no me creen, pueden preguntarle a sus padres también, ¿no? ¿Cuánto implica el comprar una propiedad y el construir una propiedad? ¿No? Es un costo. Y ante esa realidad, que es una realidad peruana, pero también latinoamericana, porque si uno va a Brasil, encontramos también sus barrios marginales. Pregunta, ¿algo por casualidad sabe en Brasil cómo se le denomina a los barrios marginales? Cielo Gabriela, te escucho. Las favelas, profesor. Las favelas, por ejemplo, ¿no? Las favelas en Brasil. En Argentina, ¿cómo se le denomina? ¿Alguien sabe en Argentina? Mano levantada. En Argentina, ¿cómo se le denomina a estos barrios marginales o asentamientos humanos marginales? Bueno, en Argentina se le llaman misiones, ¿no? Misiones en Argentina, favelas en Brasil, pueblos jóvenes en el Perú. Es una realidad latinoamericana, ¿no? Hay una población diversificada, sí, pero también lo hemos visto en geografía, ¿no? En clases anteriores. El gran problema del Perú es el centralismo, ¿no? La población concentrada en Lima. Por eso cuando pasó el tema de la pandemia en el 2020, hubo mucha población que regresó a la zona de sierra o a la zona de selva, donde de repente tenían la mayor parte de su familia, ¿no? Mucha gente regresó, migró. Vivían en Lima, pero empezó la pandemia y tenían que pagar el alquiler, tenían que hacer muchos más gastos de lo previsto y decidieron regresar a la sierra o a la selva, ¿no? Y mucha gente vivió el 2020, incluso hasta el 2021 allá en provincia, porque claramente son de ese lugar
pero están en Lima por un motivo de educación y de trabajo. Entonces eso se llama centralismo. Entonces hay muchos factores detrás del grado de la vulnerabilidad. Factores que tienen que ver con conocer también la realidad nacional. Y finalmente el riesgo, ¿no? El riesgo, el peligro latente. El Perú está ubicado en una zona complicada de placas, la vulnerabilidad de la población, toda esa multiplicación me genera un riesgo, ¿no? El riesgo de que, ¿qué pasaría o qué sucedería ante un sismo? ¿Cuáles serían los lugares más afectados? Y ahí en el mapa te dice, ¿no? ¿Qué distritos del Perú serían los más afectados ante un sismo? ¿Por qué? Por su cercanía al mar, por ejemplo, podría ser uno, por el nivel sociocultural de la población, de repente las viviendas no son adecuadas, el nivel educativo, no tienen cultura ante un sismo, no saben qué hacer de repente, hay gente que grita, que llora, ¿no? Entonces, hay un tema también, y ahí se puede ver cuáles son los lugares más riesgosos. Por ejemplo, desde acá podemos ver que un lugar riesgoso es la zona del Callao, ¿no? Ahí es un lugar riesgoso. Otro lugar riesgoso, y aparece en pantalla y me sorprende, justamente, es la zona de Caraballo, ¿no? Está muy cerca a Puente Piedra, donde está el colegio, ¿no? Son lugares catalogados de riesgo, por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, es importante el tema de conocer el peligro, que es latente, la vulnerabilidad y el riesgo. Además que eso yo te podría preguntar en el examen bimestral de la próxima semana, ¿no? La ecuación peligro por vulnerabilidad, ¿qué te genera? Un riesgo, ¿no? Nos referimos a peligro cuando, por ejemplo, citamos que la convergencia o el choque de placas es una realidad que puede generar un movimiento sísmico. La vulnerabilidad está relacionada con el lugar donde la población se asienta. El riesgo está relacionado con las zonas, distritos o lugares que serían sumamente afectados ante un movimiento sísmico. Ahí están entonces los resultados de esta ecuación. Me escribe por acá Castro, dice profesor, como Villa El Salvador. Claro, Villa El Salvador es una zona arenal, por ejemplo, no es un arenal, es un desierto en realidad, un desierto que fue habitado en su momento por población migrante, ¿no? Y que el peligro más latente ante un movimiento sísmico es que el material o el suelo donde han sido construidas las viviendas no te da cierta seguridad. Muy bien, Castro. Entonces, hay zonas que uno debe reconocer y que son importantes dentro del desarrollo del Perú. A ver, vamos a ver por acá. Resumiendo lo que hemos visto. Peligro por vulnerabilidad es igual a riesgo. Peligro, otro ejemplo, dejamos de lado el movimiento de placas. Otro ejemplo pueden ser las grandes rocas que ante cualquier movimiento pueden deslizarse, y eso pasa, ¿no? La vulnerabilidad son las viviendas que pueden sufrir esos daños, y el riesgo son los daños mismos que se van a producir, ¿no? Peligro, entonces, lo que va a suceder o lo que podría suceder. Vulnerabilidad, el grupo humano que está muy cerca de ese lugar. El riesgo, los daños que ocurrirían, y todo eso genera un desastre, pues, ¿no? Entonces, todo eso genera un desastre. ¿Qué es un desastre entonces? Las pérdidas materiales y humanas, ¿no? Que se producen como consecuencia de algún fenómeno. El fenómeno va a suceder, las lluvias van a suceder, los movimientos sísmicos van a suceder, esto es algo natural, pero está en el ser humano y en su educación y cultura que eso no se convierte en desastre, ¿no? Como por ejemplo, tenemos acá, y te lo voy a mostrar a continuación, para que tengas una mejor visión e idea de lo que yo estoy hablando. Vaya, que era un tío, la firme, ¿no? Acá un cilindro. ¡Cara, causa!
puente, le saca todo. ¡Oh, ya! La huevón está subiendo. ¡Oh, ya! ¡La está! ¡Oh, mira! ¡Saca tu video! ¡Saca el Vale, sí se tira, no sé, claro, yo me tirado. ¡Oh, ya, huevón! ¡Oye, está piola, huevón! Entonces, eso, por ejemplo, es parte de la cultura que me refiero, ¿no? La población lo ve como un juego, lo ve como una broma, lo ve como un chiste, ¿no? En lugar de repente de escapar y buscar zonas seguras, porque el nivel del río está creciendo producto de las lluvias y esa fuerza es un huaico, es agua, lodo, piedra y daños materiales que va arrastrando a diestra y siniestra. Muy bien, un poco ya para resumir, tenemos acá este esquema por el cual vamos a pedir tu participación voluntaria para que lea por favor fuerte y claro. Lupita, te escuchamos, Lupita. En el Perú ocurren diversos fenómenos naturales peligrosos debido a la cordillera de los Andes. Su ubicación en el cinturón del fuego del Pacífico y en la zona tropical del planeta. Clasificación de peligros. De origen natural, geodinámica interna, geodinámica externa, hidrometeorológica y oceanográfico, biológicos. De origen antrópico. La geodinámica interna, sismos, maremotos, tsunamis, actividad volcánica. Geodinámica externa, aluvión, huaicos, alud, erosión de laderas, hidrometeorológicos y oceanográficos, inundación, sequías, heladas, friaje, fenómeno del Niño. Biológicos, epidemia, plagas. De origen antrópico, incendios, derrame de sustancias químicas y contaminación ambiental. Justamente lo que Lupita ha leído, muy bien Lupita, es una clasificación para que tú puedas tener una mejor idea cuando desarrolles el tema en el cuaderno, puedas tener una mejor idea, ¿no? Y digas, hoy día hemos hablado de los desastres y de los fenómenos, pero ¿qué es un desastre y qué es un fenómeno? Ahí están los ejemplos. Por ejemplo, un fenómeno cuyo origen está en la parte interna de la Tierra son los sismos. El sismo, como lo expliqué, se origina por el choque de placas tectónicas, que en el caso del Perú es la placa de Nazca y la placa sudamericana. Los maremotos, el maremoto, o mejor dicho, la denominación maremoto tsunami, es un movimiento sísmico cuyo hipocentro está en el mar. Un sismo, el hipocentro está en la tierra o en el continente, pero en un maremoto su hipocentro está en las profundidades marítimas o marinas. Por eso origina que primero el nivel del mar descienda y al descender eso es un peligro, ¿ah? Porque si el nivel del mar desciende o el mar se aleja de las costas, tú tienes que correr, porque lo que va a venir después son olas de 50 metros de altura, a una velocidad de casi 800 kilómetros por hora. Eso es un tsunami. Eso va a venir y va a golpear contra las costas. Y es muy probable que si tú no has subido y te has alejado lo suficiente, lamentablemente, genere daños humanos, ¿no? La actividad volcánica es lo mismo. Se origina por el aumento de la presión. El nivel de lava asciende desde el manto hacia la corteza. Son fenómenos internos. Geodinámica externa, el aluvión. El aluvión en realidad es un deslizamiento, pero este deslizamiento no es simplemente agua. Este deslizamiento es agua, roca y todo lo que va arrastrando, como lo viste en la imagen, ¿no? Venía la fuerza del río arrastrando unos cilindros, por ejemplo. Aluvión llamado convencionalmente huaico. El alud es un deslizamiento producto de una ruptura o de una fractura de una masa de hielo. Y el alud sepulta ciudades, sepulta pueblos, ¿no? Profesor, lo hidrometeorológico ligado a la atmósfera.
La inundación producto de las lluvias, de la demasiada precipitación, eso se da muchas veces en Tumbes sin Piura cuando hay fenómeno El Niño, la gente lo pierde todo. Sequías es lo contrario, ausencia de lluvias en un nivel extremo, las plantas no crecen, los animales pueden morir. Heladas, cuando hay un descenso de la temperatura y estos fríos vienen desde las cordilleras, eliminando todo cultivo. Eso se ve mucho en la zona de la Sierra Sur, heladas. A los niños se les forma una especie de chapitas en el rostro, producto de las bajas temperaturas. Mata animales y mata cultivos. Friaje, eso lo vemos en la selva. La selva, que es una zona tropical, puede presentar un frío que viene desde la zona oriental. Y obviamente el fenómeno del Niño, que en el Perú se presenta casi cada 4 años, ¿no? Y los daños se van desde el norte hasta la zona sur. Lluvias y huaicos en el norte, y eso se ve en la costa, en Lima, inclusive se ve en la zona de Chosica los efectos. Biológico, lo que estamos viendo ahora, ¿no? El COVID. Porque el COVID no se va, no ha terminado, ¿va? Se habla de una tercera vacunación, se habla de utilizar mascarillas todavía, lavarse la mano, ¿no? El COVID todavía no ha terminado, se habla mucho de la variable Omicron. Y los desastres, dice origen antrópico, antrópico es el hombre, pues. Los incendios que el hombre puede originar y que pueden generar daños al medio ambiente y también al mismo. Derrame de sustancias químicas en el río, en el mar, petróleo, relaves mineros y la contaminación ambiental producto de los incendios que el hombre realiza, ¿no? Las fábricas, etc. Muy bien, chicos, entonces acá nos vamos a quedar y conmigo será hasta la próxima sesión. Que tengas un buen fin de semana, cuídate mucho y muchas gracias por tu atención. Saludos.